Revelado. El increíble mensaje que transformó mi cena familiar y expuso un secreto sorprendente. La cena de Navidad en casa de mi abuela siempre había sido un festival de luces y aromas que traían recuerdos lejanos. Pero esta vez, el aire estaba cargado de algo más que la cálida fragancia de los tamales. Sentado en la mesa, rodeado de suspiros y risas de mis parientes, mi mente luchaba como un jinete en medio de una tormenta. A medida que el bocado de mi comida se deshacía en mi boca, sentía una creciente angustia por el peso de las expectativas. Miraba a mi padre, orgulloso de su hijo ingeniero agrónomo, y al mismo tiempo, sentía el desgarro interno de un deseo reprimido. Anhelaba dejar atrás el legado familiar y explorar la agricultura sostenible, un camino que estaba en mis raíces, pero que chocaba ferozmente con la tradición que mi familia valoraba tanto. Mis ojos buscaban a mi abuelo, don Felipe. Su mirada profunda y sabia siempre había sido un ancla en mis decisiones. Justo cuando la velada parecía transcurrir de manera tranquila, vi cómo su rostro se iluminaba al levantarse de la mesa. Por los que vienen y los que se han ido, pronunció, su voz temblando por la emoción. Con el vaso en mano, lanzó un argumento que transformaría la atmósfera de celebración en un campo de batalla emocional. Había un terreno olvidado, uno destinado alguna vez a la agricultura ecológica, que él había guardado como un tesoro perdido, y que ahora parecía un posible futuro para mí. La revelación encendió un frenesí y la mesa se llenó de murmullos confusos. ¿Cómo había podido llevar tanto tiempo sin compartirlo? Mis parientes miraban incrédulos, y la tensión se palpaba en el aire. Mi corazón latía con fuerza al alargar el tiempo que podía ocultar lo que realmente pensaba. Mi padre quería que siguiera sus pasos, y, sin embargo, ese legado de trabajo arduo comenzaba a ser una carga que no podía soportar. Mi abuelo había abierto una puerta, pero al mismo tiempo, había generado un conflicto devastador. ¿Qué pensaría si decidía dejar la empresa familiar por un camino que ni siquiera conocía bien? La angustia se apoderó de mí. Entre las risas y la nostalgia, se sentía el eco de mis dudas, la presión de una familia que necesitaba tener la certeza de que su legado continuaría intacto. Tenía miedo de decepcionarlos, y a la vez, miedo de no liberarme de estas cadenas. Era el amor por la tierra que llevaba en la sangre lo suficientemente fuerte como para desafiar un camino trazado, revelando una alteración en el tipo de agricultor que podía ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cena se tornó un cruce de miradas, las palabras quedaron atrapadas en el aire, y las emociones colisionaban como olas furiosas. Las historias de sacrificio de mis antepasados resonaban con fuerza, y a la vez, ese eco solo aumentaba la confusión en mi mente. El sobresalto de la propuesta de mi abuelo era una flecha lanzada hacia el núcleo de mis temores. La posibilidad de abrir un nuevo camino era prometedora, pero la inquietud por perder la conexión con mi familia era devastadora. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por seguir una pasión que podría estar destinada al fracaso? La tensión creció, y sentí la mirada de todos los presentes pegada a mí, como si esperaran una respuesta que yo no podía articular. La noche había vestido mis dudas de un manto pesado, y en ese instante culminante, me encontré al borde de una decisión que no solo afectaría a mi vida, sino a la estructura misma de mi familia. La cena, una celebración anual, se había transformado en una encrucijada donde mis deseos y mis responsabilidades chocaban de manera feroz. ¿Podría finalmente enfrentar el dilema más importante de mi vida? El tiempo parecía haberse detenido mientras la tensión llenaba la habitación.
La mirada de mi padre se posó en mí con interrogantes no expresados y una mezcla de esperanza y decepción. Su fe en mí había sido inquebrantable, y esa expectativa se convirtió en el peso de una responsabilidad que no estaba preparado para cargar. Con cada latido de mi corazón, estaba un paso más cerca de una revelación, una decisión que desdibujaría las líneas de mi identidad y la de mi familia. El sudor se acumulaba en mi frente, un claro indicador de la lucha que tenía lugar en mi interior. Todo lo que había aprendido, todo el esfuerzo invertido en seguir los pasos de mi padre, pareció desvanecerse en un instante. Miraba a mis hermanos, a mis primos, compartiendo un momento que había sido parte de la tradición familiar desde siempre, y temía que mi decisión pudiera romper ese lazo. Pero, ¿a qué costo? Mientras la charla se reanudaba a mi alrededor, decidí sumergirme en mis pensamientos. Visualicé el terreno que mi abuelo había mencionado, el espacio vital de una agricultura que podría ser revolucionaria para la familia. Limpié mi mente de ruidos ajenos y me permití sentir la energía del lugar, la posibilidad de hacer algo diferente. Un relámpago de motivación surgió en mí, conectando mis recuerdos de infancia en la granja con un futuro donde podría implementar métodos sostenibles y responsables. Nadie dijo que el camino sería fácil. La agricultura ecológica requeriría no solo esfuerzo, sino una profunda transformación en mi forma de pensar y trabajar. Los métodos convencionales, que había aprendido a valorar, parecían estar enfrentándose a una contradicción con mi emergente deseo de volver a conectar con la tierra de una manera más natural y compasiva. El clamor de la cena se desvaneció en un zumbido lejano mientras el deseo de acción se encendía dentro de mí. Un movimiento audaz podría ser la respuesta a mis inquietudes, pero también era un sacrificio. Tenía que evaluar lo que tenía en juego, una vida estable frente a una inquietud creciente, el miedo a perderlo todo por un sueño incierto. La mirada de mi abuelo captó mi atención de nuevo. Su rostro reflejaba una sabiduría que apenas comenzaba a comprender. Era el momento de acercarme y hablar, de exponer mis dudas y mis esperanzas. Antes de que pudiera decidir sobre el contenido de mis palabras, la voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. ¿Estás bien, hijo? Su pregunta, cargada de preocupación, hizo que mi pulso se acelerara. Era un momento crítico, y yo apenas comenzaba a entender lo que realmente quería. Con cada respiración, me acercaba a una u otra respuesta. La sinceridad de mi voz sería fundamental. Papá, he estado pensando, dije, y el eco de mi voz resonó en la sala, haciendo que todos giraran sus cabezas hacia mí. Este era mi momento, y no podía dejar que el miedo me paralizara. No sabía si lo que iba a revelar traería su aprobación o su desilusión, pero era un paso necesario para dejar de vivir en la sombra de otros. Las palabras se amontonaban en mi garganta, un torrente de emociones a punto de desbordarse. Era el instante donde podría elegir ser quien era o ceder ante las expectativas. Pero antes de que la resolución brotara por completo, una interrupción abrupta irrumpió. El teléfono de mi abuelo sonó. Las miradas se dirigieron hacia él, y con un gesto de preocupación, levantó el dispositivo. Es del campo, anunció con seriedad. Necesitan saber si proceder con los cultivos de esta temporada. Esa noticia llegó como un golpe de realidad. Mientras la conversación giraba en torno a la situación del campo, yo me quedé sumido en mis pensamientos, sopesando la urgencia de mi decisión en contraste con la inminente crisis. La habilitación de nuevos recursos podría verse comprometida por mi falta de acción. Mientras las palabras y las ideas giraban en mi mente, una verdad profunda se formalizó en mi interior. La agricultura ecológica no solo era un posible futuro, era una necesidad urgente que podía ser la salvación de nuestros valores familiares si lograba hacerlo bien. Pero, ¿cómo transmitir eso a una familia que había dedicado su vida con esmero a la agricultura tradicional? La incertidumbre me ahogaba, y el próximo paso que debía dar se volvía cada vez más claro. Quedaba en mí mostrarles que era posible evolucionar sin perder de vista nuestras raíces. Pero enfrentarlos requeriría valor, y aquella cena se tornaba el marco perfecto para mis revelaciones. ¿Qué me depararía este nuevo capítulo en mi vida?
Solo una forma de descubrirlo, enfrentando la verdad que tanto había temido. El murmullo familiar se apagó cuando mi abuelo terminó la llamada. Se podía notar la tensión en el aire, la preocupación había instalado sus raíces en el ambiente cercano. Las miradas, un tanto inquietas, flotaban entre él y mi padre. Ambos estaban atrapados en el peso de la crisis, pero también en la inminente urgencia de mis propias decisiones. Ellos podían estar enfrentando un desafío en el campo, pero mi propio reto se proyectaba aún más grande: encontrar la manera de comunicar mis ambiciones sin romper la conexión que evidentemente existía entre nosotros. Mientras el mundo continuaba a mi alrededor, mis pensamientos giraban en torno a cómo abordar el tema que había mantenido en secreto por tanto tiempo. Estaba a punto de abrir una puerta donde ya no habría regreso y la visión de un futuro sostenible se dibujaba con más claridad. Pero se presentaban aspectos inquietantes. ¿Cómo convencer a mi padre y abuelo de que un cambio era esencial cuando todo lo que conocían era lo opuesto? La agricultura tradicional había estado en la familia por generaciones, y el miedo de perder su legado era un monstruo al acecho en la oscuridad de mis pensamientos. Sentí una fuerte necesidad de prepararme para la conversación. Mientras el aroma de la cena se mezclaba con la agitación interna que me consumía, empecé a escribir mentalmente los puntos que quería expresar. La agricultura ecológica no sería simplemente un cambio de método, sino una transformación profunda en nuestras creencias sobre la tierra, la familia y el futuro. Necesitaba encontrar las palabras que resonaran en sus corazones y desafiara su percepción de lo que siempre había sido. Un vistazo a la expresión de mi padre fue suficiente para notar que estaba en su propio proceso de lucha interna. Su mirada estaba fija en el platillo frente a él, como si la verdad de la situación lo abrumara. Estaba claro que este no solo era un asunto agrícola, sino un dilema generacional. La imagen de la familia era un cuadro que tal vez se resquebrajaría con mi revelación. Pero permanecer callado no era una opción. El tiempo se aceleraba mientras sopesaba mi próximo movimiento. Pronto, el momento llegaría cuando tendría que elevar mi voz, exponer mi visión. En mi mente, ensayaba mis palabras. No era solo sobre mí, no era solo sobre un deseo individual, sino sobre una oportunidad de revitalizar el legado que mis ancestros habían dejado. La idea de cultivar la tierra de una forma que revitalizara nuestra conexión con la naturaleza se convirtió en una obsesión. Esos métodos sostenibles que podrían no solo beneficiar a nuestra familia, no deberían ser también nuestra responsabilidad ante el planeta. Finalmente, el servidor llamó a la mesa para servir el plato principal y, con ello, una sensación de urgencia aumentó en mi pecho. Este era el momento. No podía esperar más. Debía poner en acción todo lo que había estado procesando. Sin embargo, mientras me preparaba para hablar, una sensación de imposibilidad se apoderó de mí. ¿Sería capaz de soportar la decepción en los ojos de aquellos que amaba si lo que ellos querían no coincidía con lo que yo deseaba para mi vida? Mientras el primer bocado de comida se servía, de pronto, mi hermano menor rompió el silencio. Sus ojos brillaban de curiosidad y atención. Sin saberlo, se había convertido en mi aliado en este mar de incertidumbres. La honestidad radicaba en la simplicidad de su pregunta. ¿Futuro? ¿Qué tipo de futuro quieres para nosotros?, preguntó con inocencia. Esa pregunta, sencilla pero directa, agudizó todavía más el eco del compromiso que debía honrar. Aquel instante fue el impulso que necesitaba. La mirada infantil de mi hermano me obligó a concretar la idea que había estado cerniendo en mi mente. Era el momento correcto para hablar, compartir mi visión. Sería capaz de asumir la responsabilidad de los cambios que se avecinaban. El aire se volvió denso en expectativa, y mi voz, aunque temblorosa, emergió con más fuerza de la que esperaba. He estado pensando en lo que significa ser agricultor en nuestros tiempos. Pero antes de que pudiera terminar la oración, un grito proveniente del exterior interrumpió el momento. El sonido de un elevado y familiar maullido resonó en la noche. Algo había salido mal. Con el corazón acelerado, comprendí que mi tiempo para actuar había llegado,
pero lo que iba a descubrir en esas instantáneas siguientes podría cambiarlo todo. Ahora no solo se trataba de mis deseos, había un problema inmediato que abordar, y eso podría ser el catalizador para un cambio inesperado. ¿Qué sucedería si enfrentara al caos antes de revelar mis ambiciones? La incertidumbre se apoderó de mí, pero también una fogosa determinación. Era el momento de seguir adelante, aunque todo pareciera repleto de obstáculos. Las luces de la sala brillaban con una calidez engañosa mientras la tensión se intensificaba. El maullido resonante transformó el ambiente de la cena en un clamor de desasosiego. Con el corazón palpitante, me levanté de la mesa y corrí hacia la ventana, anticipando lo peor. Desde ahí, vi a nuestra gata, Lucía, atrapada en la cerca, luchando por liberarse mientras el eco de su temor se preguntaba entre los arbustos del jardín. Dentro de mí, la angustia chorreaba. La imagen de mis seres queridos preocupados en la mesa, la incertidumbre que envolvía nuestras futuras elecciones, todo se entrelazaba en un torbellino emocional. Mientras trataba de liberar a Lucía, mis pensamientos se desbordaron en un torrente de decisiones. ¿Era este el momento de revelar mis planes o debía continuar con el letargo de mis aspiraciones? Después de unos momentos, logré libertar a la gata. Ella corrió hacia la cocina, ignorando el caos emocional que acababa de desatar. Al volver a la mesa, encontré a mi abuelo con la mirada perdida, mi padre con los puños apretados sobre la mesa, y mi hermano menor observándome con expectación. El silencio era abrumador, aproveché la oportunidad de recomponerme. Enfrenté la escena familiar y, a pesar de los resquicios de temor que me asaltaban, vi que era el momento de conectar mis pensamientos, de convertir mis inquietudes en un diálogo sincero. Tal vez lo que había comenzado como una simple protesta ante mi temor, podía convertirse en una declaración de intenciones. Lo siento, pero hay algo que necesito deciros, dije con firmeza, haciendo que todas las miradas se centraran en mí. Empecé a hablar sobre esperanza, sobre la necesidad de un cambio. Mis palabras parecieron cautivar el ambiente tenso. Cada frase que articulaba reflejaba mi dedicación a un cambio significativo, no solo en el modelo de cultivo, sino en la forma en que entendíamos nuestro papel como agricultores y custodios de la tierra. Mientras hablaba, noté que la expresión de mi padre cambiaba lentamente. El agobio en su rostro comenzaba a diluirse. Había un destello de curiosidad, como si, en el fondo, se estuviera preguntando si era posible mantener el legado familiar mientras se abrazaba un nuevo camino. Tal vez lo que ofrecía no era una traición a sus raíces, sino una oportunidad de rejuvenecer los valores que siempre habían guiado nuestro trabajo. Mis palabras giraban alrededor de la agricultura ecológica y su potencial para revitalizar no solo nuestra tierra, sino también nuestras vidas. La conexión emocional que intentaba forjar se sentía palpable en el aire, ofrecía una visión que, aunque desafiante, era a la vez emocionante. Mi deseo de ver a la familia unida en torno a un futuro distinto comenzó a brotar como una nueva semilla en el suelo fértil de nuestras tradiciones, pero antes de que el impulso de mi sinceridad se estabilizara del todo, la mirada de mi abuelo se tornó sombría. Tras el silencio, él rompió con su voz de autoridad. Hijo, esto es mucho más que ideales. La agricultura no es un juego, es nuestra vida. Las palabras de mi abuelo resonaron, desafiando la fragilidad de mis esperanzas. No podía dejar que el miedo a lo desconocido extinguiera la chispa de mi futuro. Decidido a no dejarme vencer, aspiré hondo. Este era solo el principio del diálogo. Necesitaba apoyarme en cualquier destello de entendimiento que pudiera florecer de sus mentes. La conversación estaba levantando la niebla, y cada expresión en sus rostros era un paso hacia un nuevo destino. Sin embargo, lo que no sabía era que, tras esta lucha por la comunidad, un secreto que habían guardado durante años estaba a punto de salir a la luz, uno que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia y el legado que estaba tratando de construir. ¿Sería este el catalizador que llevara mis aspiraciones a un nuevo nivel o un obstáculo más que enfrentar? La incertidumbre me dejó con un nudo en la garganta,
El eco de lo que estaba a punto de descubrir reverberando en mi interior mientras la noche se cerraba alrededor de nosotros. La sala permanecía en un silencio casi palpable, cargado de expectación e incluso miedo. Las tensiones previas se entrelazaban con un nuevo tipo de inquietud. Mientras los rostros de mis familiares proyectaban una mezcla de curiosidad y escepticismo, sentí como cada palabra que había pronunciado se volvían las semillas de un futuro incierto. Hubiera querido anticipar el momento en que el secreto se desvelaría, pero un giro repentino en la conversación me hizo reflexionar aún más sobre lo que realmente estaba en juego. Un momento de cruda claridad me golpeó. No solo era la agricultura lo que necesitaba redefinir, sino también mi rol dentro de la familia. Había estado viviendo en función de las expectativas que otros tenían sobre mí. En vez de eso, debía cultivar mis valores, mis pasiones y sueños, tal cual como cultivaría un campo, a través de un proceso laborioso pero gratificante. Con cada respiración, algo dentro de mí se despertaba. El deseo de luchar por mis aspiraciones me llevó a observar a los demás. Mi padre mostraba ya la señal de lucha interna. Su mirada se había vuelto más conciliadora, aunque aún ocultaba el sabor amargo de la tradición. Mi abuelo, por su parte, parecía más preparado para una confrontación que para un debate. Este era un juego de diferencias generacionales, pero también una oportunidad para conectar. Quizá lo que realmente estamos discutiendo es qué significa ser parte de esta familia, dije con una convicción renovada. Esta relación no solo dependía de la agricultura, también involucraba cómo cada uno de nosotros interpretaba el legado familiar. Tal vez el secreto escondido que amenazaba nuestra unidad era la clave para redefinirlo. Una sombra cruzó el rostro de mi hermano, y mi intuición me indicaba que él había sido la única persona que se había percatado de una inquietud en el aire. Las palabras que no se habían dicho pesaban sobre todos nosotros. Su mirada inquieta hizo que comenzara a reconsiderar lo que me detenía, el temor a la confrontación, a ser el catalizador de un cambio que podría ser irrevocable. Pero este sentimiento de parálisis necesitaba ser confrontado. No estoy aquí para poner en peligro nuestra tradición, continué, buscando que cada uno de ellos comprendiera mi posición. Solo estoy pidiendo la oportunidad de explorar nuevas posibilidades. A veces, el cambio puede dar vida a lo que creíamos perdido. Ese atisbo de esperanza fue como un chispa. La familia, aunque algo reticente, estaba comenzando a escuchar, a cuestionar, a evaluar mi perspectiva. Sin embargo, el ambiente seguía dominado por una tensión subyacente. Sabía que debía profundizar. No era solo un cambio de prácticas agrícolas lo que estaba en juego, sino un cambio de mentalidad que podía empezar a erigir un nuevo camino. Fue entonces cuando, finalmente, mi abuelo tomó la palabra nuevamente. Su voz estaba cargada de un peso que solo se obtiene tras años de experiencias y secretos. Lo que no sabes es que... Las palabras se desvanecieron en la confusión. Mis propios pensamientos se amontonaban, y el eco de su declaración anticipaba algo más. Quizás ese secreto tan misterioso era lo que realmente podía abrir las puertas que tanto anhelaba. La revelación, pequeña o grande, podría ser tanto el cierre de un ciclo como el inicio de otro, uno donde pudiera finalmente ser quien era. El aire se espesó, y mi mente zumbaba con el conocimiento que probablemente podría cambiar mi vida. ¿Estaría listo para lo que estaba a punto de escuchar? ¿Cómo reaccionaría ante la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo? La necesidad de descubrirlo me empujó hacia adelante. El momento de la verdad estaba por llegar. La tensión que había impregnado la sala se tornó electrizante cuando mi abuelo finalmente se dispuso a continuar. La forma en que articuló la frase dejó entrever el peso de la verdad que había estado escondida durante años. Era como si el manto de la tradición se alzara lentamente, revelando no solo secretos, sino también nuevas perspectivas. Lo que no sabes es que repitió, esta vez con un tono más firme. La tierra que cultivamos no ha estado siempre en manos de nuestra familia. Hubo un tiempo en el que las decisiones se basaron en exploraciones más allá de lo conocido.
Mis pensamientos danzaban entre el asombro y la inquietud, cuestionando el camino que había recorrido hasta ese momento. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi interior, confrontándome con la realidad de mis elecciones. ¿Cuántas veces había temido arriesgarme a cambiar la dirección de mi vida? La idea de que había un legado más amplio, que había sido restringido por nuestra percepción limitada, provocó una necesidad apremiante de saber más. Mientras tanto, la mirada de mi padre se tornó profunda. El peso de la revelación lo había removido. ¿Era posible que el temor que había sentido hasta ahora no solo se aplicara a mí, sino a cada uno de ellos? La resistencia a aceptar un futuro incierto había sido un ladrillo que todos habíamos estado cargando. Con cada campo que hemos labrado, hemos olvidado lo que significa realmente explorar, prosiguió mi abuelo, dejando que sus palabras calaran profundo. Este hogar no puede ser un refugio del cambio, debe ser un lugar donde la curiosidad florezca. Mi mente comenzó a barajar combinaciones de nuevas ideas, cada una chispeando con posibilidades. Una parte de mí quería aferrarse a las viejas tradiciones, pero otra ardía por la idea de innovar. Era un dilema moral, una repisa en la que se escudaba mi anhelo de trascender las limitaciones que me habían sido impuestas. Decidí que era tiempo de actuar. Con el aliento entrecortado y determinación renovada, levanté la mano en busca de su atención. Abuelo, ¿cuáles son esas exploraciones que mencionas? Quiero conocer la verdad de nuestra historia y lo que significa realmente prosperar en esta tierra. Necesito saber cómo esos caminos podrían guiarnos hacia un futuro más amplio, no solo para mí, sino para todos nosotros. El silencio que siguió fue la culminación de un instante decisivo. Cada mirada en la habitación era una mezcla de incredulidad y reconocimiento. Tal vez mi pregunta había encendido una pequeña llama de esperanza, pero también un cálculo mental. El riesgo de aceptar aquello podría ser significativo. Mi hermano, que hasta entonces había permanecido distante, se asomó a la conversación. Su rostro, iluminado por una claridad emergente, evidenciaba una conexión inesperada. Estoy contigo. Si hay un legado que explorar, no deberíamos temerlo. Quizás esa sea la clave para sacar a flote a toda la familia. El consenso tácito entre nosotros fue poderoso y reafirmante. Había comenzado una conversación que no solo prometía revelar secretos, sino que también ofrecía un camino hacia la transformación colectiva. ¿Qué más podríamos descubrir si decidíamos abrir nuestras mentes y corazones a lo desconocido? La expectación en la sala aumentó y con ella la sensación de que cruzar ese umbral conllevaría un compromiso sin retorno. Lucharía por abrir las puertas del futuro, pero me daba cuenta de que este viaje requeriría más que voluntad, necesitaría valentía. Así, mientras las palabras de mi abuelo comenzaban a fluir, un nuevo temor se depositó en mi pecho. No solo se trataba de descubrir la verdad de nuestra herencia, sino también de confrontar a aquellos en quienes más confiaba. ¿Qué secretos residían aún en las sombras de nuestra historia familiar? Con cada revelación, un camino incierto se presentaba ante mí. El cambio podía ser arriesgado, pero era un riesgo en el que debía adentrarme. La verdadera pregunta era, ¿estaba dispuesto a enfrentar no solo mi propio destino, sino también el legado que definiría quiénes seríamos como familia en esta nueva era? La respuesta a esa pregunta podría cambiar todo. La voz de mi abuelo se convirtió en un hilo que tejía una conexión entre el pasado y el futuro. Su relato fluía, revelando no solo historias de tierras lejanas, sino también de decisiones audaces y sacrificios necesarios. Cada palabra era un eco que invitaba a la reflexión, desnudando las inseguridades que había llevado conmigo durante años. ¿Qué había estado evitando? ¿Qué miedos habían moldeado mis elecciones hasta ahora? A medida que mi abuelo compartía anécdotas sobre aquellos aventureros que se atrevieron a explorar lo desconocido, mi mente giraba en torno a la idea de aventura. Supe en ese instante que debía transformar esos relatos en acciones. La exploración no sería solo física, sino también emocional. Con cada historia, me sentía más impulsado a entender no solo la tierra que tenía bajo mis pies,
sino también el terreno interno que había sido inexplorado. El momento se tornó crucial. Miré a mi padre, cuya expresión reflejaba una lucha interna. Era evidente que la revelación había abierto una grieta en su resistencia. Sentí que mis propias dudas no eran solo mías, sino que se extendían a su experiencia, a su historia, a su legado. Con cada palabra que mis labios se disponían a pronunciar, decidí que no había retorno. Tenía que ser un catalizador. Abuelo, si hemos olvidado lo que significa explorar, ¿qué pasos debemos dar para redescubrirlo? No solo por nosotros, sino por las próximas generaciones, pregunté, consciente de que esta decisión iba más allá de las palabras. Era el inicio de un viaje tanto interno como externo. Él se detuvo, sus ojos nublados de nostalgia, y sonrió levemente. Se comienza con preguntas, mi niño. Cuestionar todo, incluso nuestras certezas más arraigadas. La curiosidad es el faro que nos guía. Pero estar dispuesto a aceptar la respuesta a esas preguntas, eso requiere valor. Ciertamente, entendí que no solo se trataba de nuevos territorios, sino de descubrir mis propios límites. La idea de desplazarse más allá de lo familiar me llenaba de una mezcla de entusiasmo y miedo. Podría ser que el cambio no solo transformara el paisaje familiar, sino también la esencia de cada uno de nosotros. Mi hermano, quien había permanecido al margen, se unió a nuestra conversación. Si vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Todo esto me hace pensar en cómo hemos llevado nuestras vidas de forma predecible. Quizás es hora de luchar contra esa inercia, dijo, y con esas palabras sentí que la relación entre nosotros también comenzaba a redefinirse. Empecé a visualizar el futuro como una tabla en blanco. Mi carrera, mi vida personal, mis relaciones estaban construidas sobre un modelo en el que el riesgo se había desechado en favor de la seguridad. Ahora me enfrentaba a una cruzada interna donde tendría que replantearme todo. La noche siguió avanzando, y mientras escuchaba las historias de mi abuelo y compartía las mías, la conexión entre nosotros se profundizaba. Cada revelación era un ladrillo caído en la construcción de un nuevo camino, menos restringido y lleno de posibilidades. La habitación, antes cargada de tensiones, se convirtió en un espacio de intercambio y crecimiento. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una sombra permanecía, el temor a lo desconocido se manifestaba sutilmente, recordándome que el cambio estaba lleno de incertidumbres. ¿Qué pasaría si, tras abrir esas puertas, lo que encontrara no era lo que esperaba? Cuando la conversación se hizo más intensa, el ambiente transformador se cortó de golpe. Una sombra oscura cayó sobre nosotros cuando la figura de mi madre apareció en el umbral de la puerta. Sus ojos expresaron una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono que indicaba que el terreno que habíamos empezado a explorar había cruzado un límite. Sabía que su reacción podría desencadenar una tormenta de resistencia ante el cambio que comenzábamos a ansiar. La tensión en el ambiente se elevó de inmediato. Estábamos listos para el contraataque de la tradición familiar. ¿Este era el inicio de un cambio que podría sacudirlo todo? A partir de este instante, el tiempo se detuvo. Las decisiones que tomaríamos definirían nuestro futuro, y no había marcha atrás. La mirada de mi madre se fijó intensamente en nosotros, su confusión transformándose rápidamente en preocupación. La pregunta que había lanzado al aire no era solo una curiosidad, sino un reto que desafiaba la esencia misma de la conversación. Me sentí acorralado. La sala, antes llena de esperanza y nuevas posibilidades, se convirtió en un campo de batalla silencioso. El cambio es inevitable, reflexioné dentro de mí mientras el aire se volvía denso. Sin embargo, ¿qué significaba ese cambio para cada uno de nosotros? ¿Qué haremos con nuestras certezas, con nuestras rutinas? Mamita, estábamos conversando sobre la necesidad de explorar y de cuestionar nuestras vidas, dijo mi hermano, intentando suavizar la tensión. Pero las palabras que usó, aunque sinceras, no lograron borrar la inquietud que había surgido.
¿Explorar qué? La vida que hemos construido, respondió ella, con un tono que hacían eco de años de sacrificio y dedicación. Su voz resonaba con la historia familiar que cada uno de nosotros había llevado a cuestas. Una historia marcada por la seguridad, el esfuerzo y el cumplimiento de las expectativas tradicionales. Su reacción solo intensificaba mi frustración interna. Un impulso repentino surgió en mí. En ese momento crítico, me di cuenta de que no podía suavizar la verdad. No debía. La búsqueda de una nueva dirección en nuestras vidas era una puerta ya abierta. Tenía que dar un paso al frente. Mamá, estamos hablando de abrazar el cambio, dije, buscando que cada palabra tuviera el impacto necesario. La voz temblorosa, pero decidida, salió de mis labios. No podemos quedarnos atrapados en lo seguro. Necesitamos descubrir lo que realmente deseamos y analizar lo que nos detiene. Las reacciones fueron inmediatas. Su expresión se endureció, y vislumbré el resplandor de su frustración. Era evidente que su visión del futuro era diferente, cargada de una necesidad de estabilidad que yo había comenzado a cuestionar. ¿Y si el cambio no es lo que esperamos?, preguntó, su voz colisionando con mis pensamientos. No podía evitar sentir que lo que estaba en juego no solo era un camino personal, sino también la dinámica de nuestra familia. Tomé un respiro profundo, preparándome para lo que debía ser un nuevo nivel de sinceridad. El miedo a la confrontación interna me dio una chispa de claridad. Me encantaría pensar que estaba listo. Debemos ser valientes. Es hora de dejar de lado lo que nos limita, incluso si eso significa abrir la herida de lo que hemos vivido, respondí, mi voz temblando con una mezcla de nervios y determinación. Cada palabra era un pequeño golpe a aquellas estructuras que habían definido nuestro ser familiar. Mi abuelo, a un lado, observaba esa intensa confrontación con una serenidad que sentí casi como un apoyo silencioso. La tensión palpable era el eco de sus historias, donde siempre había un momento de elección y transformación. ¿Qué quieres decir con abrir la herida?, interrogó mi madre, su ceño fruncido en un gesto de desafío. ¿Acaso quieres desestabilizar nuestra familia? En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sabía que mis respuestas podrían llevar a una ruptura de entendimientos, o quizás a un nuevo comienzo. La verdad era que no tenía todas las respuestas, pero también entendí que no podía permanecer en la sombra de lo conocido. Quiero crear un espacio donde podamos compartir nuestros sueños sin miedo a perder lo que tenemos. No se trata de desestabilizar, sino de construir algo nuevo desde la honestidad, dije. La mirada de mi madre se suavizó ligeramente, como si hubiera escuchado una llamada distante. La habitación se inundó de un silencio pesado, mientras cada uno de nosotros reflexionaba sobre lo que esa transformación significaría. ¿Cuánto costará esta verdad?, me pregunté a mí mismo. Sentí el peso de la historia familiar que aún cargábamos, pero también una chispa de esperanza. La tensión permanecía, pero había algo más. Algo que empezaba a tejer esa conexión renovada entre nosotros, cuando una nueva conversación empezó a tomar forma en nuestras mentes. La decisión de adentrarnos en el cambio seguía levitando sobre nosotros. Pero sabía que este era apenas el comienzo. Lo desconocido aún se extendía por delante, como un horizonte lleno de matices y posibilidades. El eco familiar de las palabras de mi abuelo aún resonaba en mi mente. La curiosidad es el faro que nos guía. Tenía que ser ese faro, pero primero debía enfrentar la realidad de nuestras diferencias. Ya no se trataba solo de mí, sino de cada uno de nosotros. Y a medida que contemplaba el camino hacia adelante, una duda crucial me atormentó. ¿Estábamos realmente listos para enfrentar lo que podría surgir, o simplemente estaba comenzando el verdadero reto de nuestra vida familiar? Esta pregunta, llena de inseguridades, marcaría mi próximo paso. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos y emociones. No sabía cómo se sentirían mis palabras una vez que la conversación continuara. Mientras la noche se transformaba en un suave manto de oscuridad,
La tensión en el aire se mantenía como un nudo en mi estómago. Mi mente divagó entre momentos pasados, recuerdos de aniversarios, cumpleaños y cenas en familia, donde la conversación fluía como un río tranquilo, siempre superficial, evitando rocas afiladas de dudas y sentimientos encontrados. Ahora, ante esta nueva verdad, cada uno de esos momentos parecía un espejismo de lo que habíamos construido, mientras la vulnerabilidad empezaba a desmantelar nuestras ilusiones compartidas. Días después, con la mente aún embotada por las prolongadas reflexiones, me senté en la mesa de la cocina, dispuesto a escribir. Con una hoja en blanco frente a mí, la oportunidad de trazar un nuevo rumbo se asemejaba a un lienzo virgen. Sin embargo, cada trazo imaginario estaba cargado de anticipación y miedo. ¿Qué poder podría tener la palabra escrita en esta búsqueda de transformación? La narrativa que daría vida a mis pensamientos también portaba el peso de mi familia. Comencé a escribir sobre mis sueños, mis anhelos y temores. La sensación de liberar esos pensamientos sobre el papel fue liberadora y aterradora al mismo tiempo. Cada palabra me acercaba a una comprensión más profunda de mi propia identidad, de los lazos que conectaban mi historia con la de mis seres queridos. Pero la lucha interna era ineludible. Tomar esta nueva dirección significaba aceptar la distancia que podría generarse entre nosotros. La escritura se transformó en mi refugio, un espacio seguro donde podía explorar mis opiniones sin ser confrontado de inmediato. Llené páginas con reflexiones sobre lo que aspiraba a ser y lo contrario que sentía al cuestionar lo que mi familia consideraba correcto. El ejercicio, aunque solitario, se tornó en una práctica de autoconocimiento. Claro que las voces de mis familiares flotaban en mi mente, a veces acusadoras, otras, incrédulas, pero necesitaba esta etapa para encontrar claridad. Con cada día que pasaba, lo que antes era desasosiego empezaba a hacer espacio a una creciente determinación. No sabía exactamente qué camino tomaría, pero la pregunta sobre si podríamos soportar lo que vendría cada vez resonaba con más fuerza. Decidí que la siguiente cena familiar sería el verdadero campo de batalla. Tendría que articular mis ideas y presentarles el verdadero yo, más allá de los sueños ocultos. Esa noche, cuando finalmente nos reunimos, cada mirada era un signo de interrogación. La serenidad del ambiente, llena de risas y calidez, contrastaba con el torbellino emocional que yo llevaba dentro. Observé a mi madre, recogiendo la mesa cuidadosamente, y sentí el impulso de acercarme a ella. No sería solo un acto de amor, sería un reconocimiento de la guerra emocional que ambos estábamos librando. Mamá, comencé, sintiendo el peso de cada sílaba. Hay algo importante que quiero decirte. Las risas se extinguieron lentamente, cada rostro volviéndose hacia mí. En este momento suspendido, decidí que era hora de desvelar mis intenciones y abrazar mi verdad. La mirada de mi madre se tornó seria, y aunque el aire se volvió pesado, había aire fresco en mi interior. La vulnerabilidad se sentía, pero también era liberadora. Sabía que este era el inicio del cambio. Mientras la tensión crecía en la sala, no podía ignorar la creciente anticipación en mi pecho. La pregunta que flotaba entre nosotros, una vez más, permanecía sin respuesta. Pero en ese momento, comprendí que cada palabra que pudiera surgir no solo alteraría nuestra noche, sino que podría reconfigurar las bases de nuestra familia. Sin duda, era el momento de arrojar luz sobre las sombras escondidas. Entonces, al abrir la boca para hablar, una nueva pregunta azotó mi mente. ¿Estoy preparado para enfrentar las consecuencias de lo que revelaré, o estoy a punto de desatar un conflicto que podría cambiarlo todo? La cena familiar se convirtió en una revelación y transformación. Tras varios días de reflexión y escritura, me atreví a enfrentar lo que había estado atormentando mi mente durante tanto tiempo. Al mirar a mi madre y familia, entendí que habían sido parte de un ciclo que debía romperse. Era esencial para mi futuro y el de todos nosotros. Necesito hablarles sobre lo que he estado sintiendo, comencé, mi voz resonando en la sala. Lo que seguía no sería fácil, pero era necesario. Reconocí cada mirada expectante,
desde la preocupación de mi madre hasta la curiosidad de mi hermano. La atmósfera estaba cargada de emociones, y la incertidumbre me empujó hacia la claridad. Les compartí mi deseo de explorar métodos agrícolas sostenibles, la misma agricultura que había aprendido a amar en nuestra tierra familiar. Hablé de cómo estos métodos no solo podrían ayudar a revitalizar nuestro legado familiar, sino también a contribuir al bienestar del planeta. El silencio fue absoluto, podía sentir cómo cada palabra calaba profundo, como raíces que empezaban a afianzarse en el suelo fértil de la comprensión. Cuando terminé, anticipé respuestas y reacciones. Sabía que mi familia había estado atrapada en una mentalidad tradicional, pero mi discurso también mencionaba la importancia de adaptarse y progresar. Aquel paso era el inicio de un viaje hacia la reinvención familiar, y el cambio siempre trae miedo. Finalmente, fue mi padre quien rompió el silencio. Sus ojos, antes llenos de escepticismo, ahora brillaban con una mezcla de emoción y contemplación. El mundo ha cambiado, hijo. Creo que podría ser hora de que consideremos nuevas formas. Su aceptación fue un bálsamo para mis temores. La semilla del cambio que había plantado comenzaba a germinar en él. A medida que la conversación se desenvolvía, cada miembro de la familia comenzó a incorporarse en el diálogo. Mi madre, cuya resistencia había sido palpable, finalmente se mostró receptiva. Empezó a ver cómo mi pasión por la sostenibilidad no significaba despreciar la historia familiar, sino reinventar el legado que había llevado generaciones. Ella también empezó a recordar momentos en los que había deseado explorar nuevas posibilidades, los jinetes de su juventud, los sueños perdidos en el caos del deber cotidiano. Mi hermano se unió al diálogo, entusiasmado por la idea de ser parte de este nuevo camino. Si vamos a hacer esto, hagámoslo juntos, dijo, su voz llena de complicidad. Esa declaración fue fundamental, sentí una conexión renovada entre nosotros. Lo que había comenzado como un conflicto generacional pronto se convertía en una alianza familiar. Conforme avanzamos en la conversación, abrimos la puerta a la reflexión sobre la historia de nuestra familia. Revelé que mi abuelo siempre había alentado la curiosidad y la exploración, aunque en ocasiones se había visto limitado por el peso del legado. Ese mismo espacio de exploración se convertiría en nuestra nueva guía, una curiosidad por entender el futuro, sobre cómo generar crecimiento en armonía con la tierra. La noche continuó, cada rayo de esperanza iluminando la interacción entre nosotros. La cena se transformó en una celebración de lo que podía ser. Porque no se trataba solo de un cambio en los métodos de cultivo, sino de un cambio en nuestra forma de ser como familia, un viaje hacia la aceptación y la adaptación. Esa sensación de unidad, de propósito renovado, se convirtió en el verdadero festín de la noche. Mientras la cena llegaba a su fin, me sentí más ligero, como si un peso monumental se hubiera levantado. No solo había conquistado mis miedos, sino también había abierto espacios para que mi familia se redefiniera. La confianza que había alcanzado al hablar mi verdad había producido un eco, un cambio palpable en el aire. El futuro se veía brillante, no solo para la tierra que heredaría, sino para las relaciones que habíamos reavivado. Había aprendido que cultivar la tierra sería igualmente importante que cultivar nuestras relaciones y valores. Finalmente, la transformación individual que había anhelado se había concretado. Así, aquella cena de Navidad no solo marcó un cambio de rumbo en mi vida, sino que se convirtió en una nueva tradición, un símbolo de nuevas posibilidades. Y salí de aquel hogar familiar, no solo como un agricultor, sino como un hombre que había encontrado su voz, dispuesto a explorar un futuro que ahora era compartido y no solo mío. Ahora, déjenme decirles que este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.